Hola a todos, una semana más desde Atenas, Grecia. Os habla Gemma Carrasco de No es solo comida o Limasí. Mucho movimiento en Grecia esta semana y vamos a intentar ser cortitos y concisos. Vamos a empezar por casa, por aquí por Atenas. El nuevo campo de Corinto sigue en situación lamentable. Ayer nos llegaban vídeos de los refugiados a la hora del reparto del catering de la comida. Lo que se les ofreció fue un plato de arroz hervido y 2 trozos de pan por familia. Con esto que os queremos recalcar las condiciones en las que siguen y en las que continúan. No hay duchas, no hay agua caliente, siguen sin cocina, siguen con este catering tan, vamos a dejarlo en saludable, ¿no? Eh, y van llegando más gente desde las islas, ellos, los niños que no se van a escolarizar, sigue sin haber absolutamente nada para que un niño pueda entretenerse 3 minutos o enseñarle algo, o nada, es un páramo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Pues un goteo incesante que regresa aquí a Atenas, sobre todo chavales jóvenes y también alguna familia. Hoy aquí ha caído un chaporrón de verano tremendo, nosotros hemos aprovechado, hemos cocinado 35 platos y hemos hecho té caliente y hemos salido después de la lluvia pues por las calles. Vivimos en el centro, así que no ha sido muy difícil repartir la comida. La sorpresa es que nos hemos encontrado a 2 chavales que venían de Tesalónica, habían llegado hace 2 días, están viviendo a 30 metros de nuestra casa en un edificio semiderruido que desde el último terremoto está apuntalado. Y bueno, han parado ahí porque uno de los chavales al verle tenía los pies literalmente destrozados. Venían andando, creo que nos han dicho, desde Larissa, que es algo así como 300 kilómetros, ¿vale? Pues nada, primeros auxilios, ropa a lavar, comida caliente, chai. Los chicos se han quedado con ellos ahí abajo un poco y mañana se les empezará a ayudar porque parece ser que sí que quieren iniciar el proceso de asilo. Tesalónica, ¿de dónde vienen estos chavales? Nos llegan imágenes que nos duelen mucho porque aquí, aunque las hemos visto, pues no es lo habitual. Los médicos, el equipo médico de las calles de Tesalónica, con el que trabajamos también durante año y medio, nos llama la atención sobre el aumento de agresiones policiales a los chavales. Ellos están teniendo que tratar a muchos chicos ahora que vuelven amoratados, con las espaldas destrozadas. Os he pasado unas fotos que podréis ver en el vídeo. Y bueno, lamentablemente imágenes que son terribles, que en otros países, Bosnia, Serbia, nos tienen más acostumbrados, empiezan a ser bastante habituales también aquí. Lesbos, muy rápido y no menos intenso. Bueno, pues se produjo un incendio en Moria. Parece ser que por el cableado eléctrico murió una mujer carbonizada y un niño. Em, y queremos hacer hincapié en una cosa. En el año 2016, en el campo de Petra, donde yo estuve viviendo, el plan de incendios y la colocación de los incendios y el mapa, o sea, de los extintores y demás la hicimos voluntarios. En concreto, 2 voluntarios de conductores solidarios de Cataluña, yo, que por aquel entonces estaba con una ONG vasca, y los extintores que nos donaron los miembros del equipo de rescate de emergencias de Cataluña, que idearon esto para todos los campos de aquí. Moria no tiene tampoco plan de evacuación. Lo que sucedió tras ese incendio en el que el humo era muy intenso y demás es el pánico normal, la gente queriendo salir, las puertas cerradas, imágenes de refugiados cortando las vallas con alicates, mucha tensión, los bomberos que tardaron, eh, la gente que no les dejaba entrar. Luego también en los vídeos podéis ver cómo los propios refugiados les ayudan a extender mangueras y demás. Quiero decir, para mí no es más que el caos propio de un incendio de estas características con 12.000 personas allí, ¿no? Asustadas y mucho niño. Pero bueno, la policía decidió usar gas lacrimógeno, como siempre, es como una pauta muy común aquí en Grecia, lo del gas lacrimógeno, ¿no? Resultado, pues eso, niños gaseados, mujeres ancianas gaseadas, muchísimos problemas respiratorios, muchísima tensión y, como os decía, la muerte de esta mujer y de ese niño. Al día siguiente las mujeres hicieron una manifestación, querían ir andando hasta Mitirini, pero bueno, la policía no las dejó, fue una sentada y luego por la noche se manifestaron ya en el pueblo todas las organizaciones, voluntarios, refugiados y demás, ¿no? Para volver a alzar a voz sobre todo lo que está ocurriendo en concreto allí en Lesbos. Pero no olvidemos que, por ejemplo, Samos ahora mismo tiene una población de 5.500, pero es que está 8 veces sobre su capacidad, ¿vale? Eh, bueno, pues Kos también tiene 3.000 cuando el campo eran 700. Es que es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y el número de llegadas este septiembre ha sido más de 10.000. Así que bueno, ha habido también una reunión de emergencia del gobierno griego para cambiar la política migratoria. No nos queremos extender mucho, pero sí queremos remarcar el hecho de que dicen que 16.000 personas van a ser reubicadas a hoteles. Cuidado con la palabra hotel, vamos a tomárnosla como lo de campo, que suena muy light, pero en muchos casos es horrible.
Van a aumentar las patrullas en el mar, las patrullas costeras para evitar el acceso. De hecho, esto ya la semana pasada se aumentaron en 23 el número de patrullas diarias, ¿vale? Construcción de centros cerrados para las personas que entren en situación irregular, que estén en situación irregular, y para las personas que su asilo haya sido rechazado, cuidado a esto, es decir, desde que se les rechace hasta que se vayan o decidan, parece ser que les van a meter en centros cerrados. Han pedido una lista de países seguros, así que no solemos que las deportaciones van a empezar a ir muy rápidas aquí. Eh, ¿Y qué más? Es que de verdad hay tanto que contaros. Se va a endurecer, al final es eso, se endurece la solicitud, los requisitos para presentar la solicitud y el marco de concesión también de la solicitud. Y además este anteproyecto de ley tiene que ser aprobado, vamos, la moratoria es de 2 meses el máximo, o sea que se van a mover rápido. Y poco más, hay mucho más, como que además lo quieren llevar a la Convención Internacional en Nueva York para que el problema pase a ser más conocido internacionalmente, lo que aquí está ocurriendo, pero os aconsejo que os paséis por nuestro Facebook, que ahí está posteado todo en inglés y con una traducción así al castellano, pero entendible, porque si no nos alargaríamos muchísimo. Así que nada, servidora se va de vacaciones 2 semanas a España a ver a mi familia y estar con ellos, que también se les echa mucho de menos. Así que no sé si la semana que viene podré estar con todos vosotros, aunque lo intentaremos. Un abrazo para todos. Saludos a todas y todos. Soy Laia Costa. Les hablo desde la isla de Lesbos, donde estoy colaborando con la ONG Legal Center Lesbos en el tema del acompañamiento jurídico a las personas refugiadas. Un poco para contextualizar Lesbos y las islas del Egeo, comentarles que esta está siendo la puerta de entrada de inmigrantes a Europa, la que ahora mismo está en la posición número 1 tras el cierre realmente de las otras fronteras. Y el estado de las islas del Egeo y concretamente de Lesbos va más allá quizá de las graves situaciones que los compañeros comentan de externalización de fronteras, por cuanto el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del año 2016 permitió realmente unas condiciones inhumanas y nunca vistas, creo yo, en Europa. Lesbos tiene el campo de refugiados más grande de Europa. Estamos hablando de una población de 13.000 personas que se encuentran en un campamento que está previsto para 3.000 personas. Tienen que hacerse la idea, es un antiguo centro de detención y con unas instalaciones muy básicas y precarias, pero luego tiene lo que llaman el Olive Groves, que es un terreno lleno de olivos, donde también es llamado por los refugiados la jungla, donde todos los refugiados que van llegando y no tienen sitio dentro, pues se colocan fuera con unas tiendas muy precarias que Naciones Unidas, a través de una entidad un poco dudosa como es Eurorelief, se dedica pues a dar a la gente. La situación es realmente muy, muy, muy difícil en la isla, sobre todo por la falta de medios básicos de vida, es decir, las colas para comer son de todo el día prácticamente, no hay comida para todo el mundo, hay 200 baños para 13.000 personas, mucha violencia, muchas agresiones sexuales, la policía totalmente inactiva, mucha gente enferma, sobre todo con tema de enfermedades mentales. Hay muy poca asistencia médica. En Grecia, principalmente, no sé si en toda Grecia, pero en Lesbos desapareció la posibilidad hace un par de meses de acudir a los centros públicos de sanidad y por lo tanto son solo unas poquísimas entidades voluntarias que intentan hacerlo lo que pueden. Fruto de todo esto, del hacinamiento sobre todo y de las graves situaciones en las que se encuentra el campamento, que está más o menos a una hora a pie de la capital, que es Mitilini,
pues este domingo, supongo que muchos pudieron ver las imágenes, se produjo un incendio en uno de los icebox de dentro del campamento, de la teórica zona segura. No se sabe muy bien las fuentes, qué pasó, cómo se originó, pero bueno, los refugiados nos cuentan que todo pasó por un cortocircuito que es muy típico en este campamento, en el que la electricidad, pues obviamente no, las líneas eléctricas no están preparadas para dar electricidad a 13.000 personas y hay continuos cortes de electricidad y parece que hubo como un cortocircuito que provocó el incendio, que mató a una mujer y a un niño seguro, pero los refugiados también comentan que vieron 7 cuerpos, aunque esto no ha sido publicado por ningún medio, ni obviamente la policía ha dicho nada. La gente tuvo que apagar el incendio, los extintores no funcionaban, cuando llegaron los bomberos el agua se terminó enseguida. Realmente fue todo muy caótico y muy desastroso. La policía no abrió en ningún momento las puertas del campamento, por lo que los vídeos ya muestran cómo la gente tuvo que salir como pudo y la policía simplemente se dedicó a tirar gases lacrimógenos contra la población, que obviamente lo único que pretendía era salir del campamento. La situación está siendo muy tensa esta semana, con muchos cortes en la carretera para no dejar salir a los refugiados que querían manifestarse, muchas manifestaciones pacíficas, pero que no han podido llegar a la capital porque la policía impide el paso de los refugiados. Así que, bueno, así están las cosas esta semana en Lesbos. Buenos días, hola, soy José Vicente Carro, os hablo de aquí desde Sid, Serbia, frontera con Croacia. Pues las noticias de esta semana, pues tenemos un poquitín noticias agridulces, ¿no? Aquí las cosas nunca buenas noticias del todo. En principio, bueno, algo bastante positivo es que gracias a las donaciones de un voluntario que estuvo aquí, Francesc, de Zamora, y su grupo de amigos, hemos hecho la compra de 18 metros cúbicos de madera para empezar a repartir en los próximos días en el squad. El clima ha cambiado bastante, hace bastante frío ya, por las noches sobre todo, así que vamos a empezar con el tema del reparto de madera para que puedan tener una hoguera encendida todo el día. ¿Qué más? Seguimos colaborando con los chavales que intentan cruzar y la policía los detiene. Algunos de ellos son encarcelados, así que esta semana hemos colaborado para liberar de la cárcel a un chaval que estaba detenido. Y bueno, tenemos una buena relación con el abogado, con Gabriel, un abogado aquí serbio que es muy colaborador con nosotros, nos hace muy buenos precios y está siempre dispuesto para ayudarnos. Hay mucho movimiento de voluntariado estos días, esta semana, hay mucha gente que se ha ido, otra gente nueva que viene, o sea que estamos aquí preparándonos y aprendiendo de unos de otros para seguir llevando adelante el proyecto, todas las actividades que se hacen. Con respecto a los chavales, pues bueno, pues está habiendo muchas peleas. Ya sabemos que aquí hay un grupo de afganos, que son los que viven en la escuadra, la mayoría de ellos, y en lo que llamamos la jungla, el jungle, la zona cercana a la frontera. Y el otro grupo que son árabes, que son mayoría marroquíes, argelinos, tunecinos, norafricanos, y está habiendo bastante peleas entre ellos. Hemos tenido a principio de la semana, el martes creo que fue, o el lunes, un altercado, una pelea, cuchillos, uno de los chavales heridos, lo hemos tenido que traer a casa, de casa lo hemos tenido que llevar al hospital porque aquí no lo atendían. Luego pues en el hospital, pues bueno, la policía, enseguida el médico detectó que era una herida de arma blanca, pues llamó a la policía. Bueno, fueron momentos no muy agradables.
Y bueno, pues ya pasaron. Ayer por la noche, también a las 11:30 de la noche, nos llamaron unos chicos árabes que estaban en el hospital de aquí, si podíamos ir, fuimos para allí, pues hubo otra pelea anoche, hubo 2 heridos del grupo, digamos, de árabes, uno con un corte en la cara, el otro con una pierna, no sabemos si está rota o no, llamaremos ahora para averiguar, porque al final los acompañamos al hospital de aquí. Realmente le dijeron que, bueno, la explicación que nos dieron es que no era que esto de aquí no es un hospital propiamente dicho, sino que es un ambulatorio, entonces no tienen forma de hacerle ninguna radiografía durante la noche, solamente durante el día, que podía esperar a hoy, pero al final pues lo que decidimos es que cogieran un taxi y fueran al hospital de Mitrovica, donde los iban a atender en el momento, pero bueno, no tenemos todavía noticias de ellos. Ahora cuando empiece el día de trabajo, bueno, ya he empezado, pero me pondré en contacto con ellos y veremos a ver qué pasa. ¿Qué más? Bueno, pues una noticia mala, muy mala, es que esta semana pues hay 2 chicos hay un campamento aquí, uno de los campamentos que hay en una ciudad cercana a 40 minutos, menos, no llega a 25 kilómetros de aquí. 8 kilómetros, estoy medio dormido todavía. A 8 kilómetros de aquí, donde hay un pantano al lado, pues se han ido a asearse, porque parece ser que las condiciones en el campamento sanitarias no son muy buenas. Fueron a asearse, uno de ellos resbaló porque es una plataforma, resbaló, se cayó, no sabía nadar, se ahogó, otro fue a socorrerlo, también se ahogó. Así que, pues, desgraciadamente, pues, 2 chicos jóvenes intentando cruzar las fronteras, pues, no han llegado a su destino, se han dejado Seguimos con estas desgracias que ocurren, que la verdad que te dejan el corazón bastante encogido. Y bueno, esta semana no me voy a alargar mucho, os mando un abrazo grande, aquí seguiremos. Y un abrazo grande para todos y muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Andrea desde la Online Kitchen en Velika Kladuša y bueno, os voy a contar un poquito cómo está siendo esta última semana. Bueno, estamos sufriendo bastante opresión por parte de las autoridades hacia nuestras actividades. Bueno, nos han vetado por completo continuar en el espacio de la Free Shop, donde hacíamos reparto de ropa, junto con otro colectivo que también hacía las duchas médicas. Entonces hemos tenido que buscar una alternativa menos sostenible, ya que no llegamos a tantas personas, pero bueno, ahora mismo es lo único a lo que podemos recurrir. También estamos sufriendo mucha presión durante la distribución de comida. Hemos tenido que cambiar algunas cositas, pero bueno, seguimos resistiendo y bueno, esperemos que no vaya peor la cosa. Por otra parte, seguimos también, como siempre, todas las tardes con las actividades en el estadio de fútbol. Es el mejor momento del día para todos, ya que desconectamos de todos los problemas, echamos un buen rato jugando con los chavales, hablando con ellos, creando un vínculo. Es súper necesario, ya que somos la única organización aquí que hace este tipo de actividad. Y la verdad que creo que les ayuda mucho a irse a dormir, pues al menos con una sonrisa y un poco de tranquilidad, de saber que hay alguien aquí que les puede aportar este tipo de sensaciones y emociones, porque la verdad que nos divertimos muchísimo. Y bueno, por otra parte nos ha llegado información de que han habido esta última semana muertes en la frontera. No sabemos las causas, pero bueno, siguen habiendo muchas deportaciones, siguen habiendo casos de violencia policial extrema. Esto es un no parar y bueno, vamos a hacer todo lo posible por resistir y por seguir denunciando todos estos casos y bueno, tirar para adelante el proyecto.
Así que bueno, eso es todo por esta semana. Un saludo. Buenos, malos días. Aquí la No Name Kitchen de Patras, Grecia. Estamos Paula, Alex y Amaya, retransmitiendo en directo desde la furgoneta en la que recogemos donaciones para luego distribuir. El tiempo se ha complicado bastante, como podréis escuchar. Y nada, Paula, cuéntanos un poco esta semana, ¿qué novedades hay? Para mí la novedad fundamental de la semana es que hay mucho movimiento de personas en las fábricas y parece que hay una disminución de la media de edad, porque nos estamos encontrando a chicos mucho más jóvenes, 15 años, 16 años, y parece que, no sé si las circunstancias meteorológicas ayudan, pero parece que hay más gente haciendo el game, porque perdimos de vista muchísima gente. También este tiempo espantoso complica muchísimo la labor, no podemos contactar con ellos porque estamos haciendo el reparto bajo la lluvia literalmente, con lo cual no hay tiempo para intercambiar opiniones. Y bueno, tenemos aquí a Alex, que se está estrenando y que al pobre no le dio mucho tiempo de ver nada más que la tormenta, pero a ver si tiene algo que aportar. Buenos días. Hoy es el primer día de voluntariado en Patras y bueno, ya veremos cómo se va dando la situación a lo largo del día con el tiempo que cae, porque la verdad que tiene pinta de que se va a complicar la cosa, como ya han comentado las compañeras. Y nada, un saludo grande y nos vemos la próxima semana. Un beso a todos. Saludos.